Abra su Biblia al libro de Proverbios. Hablé en la primera sesión en el libro de Eclesiastés y hoy voy a tomar en esta un recorrido en el libro de los Proverbios. Dijo el hermano Josué que Dios está levantando cada vez más y más familias en México que están abrazando el deseo de Dios. De acuerdo a lo que Malaquías nos dice, el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y cuando el corazón de los padres es vuelto hacia los hijos, entonces el corazón de los hijos regresará al de los padres. Y lo estamos viendo en cada lugar donde el hermano Josué y yo y otros amigos predicamos. Este va a ser un año intenso y para mí y el hermano Josué esto tan solo es un entrenamiento. Tenemos 8 conferencias en México, en diferentes partes de la República, donde mayormente él y yo vamos a estar compartiendo, y creo que al final del 2019, si Dios nos presta vida, cuando yo me ponga detrás de un púlpito, el hermano Josué va a saber lo que voy a decir, y cuando él se ponga detrás de un púlpito, yo voy a saber lo que él va a decir. En pocas palabras, nos vamos a estar escuchando mucho este año y estamos agradecidos por eso. Pero este año tengo el privilegio de picar piedra, como decimos en México, en Hermosillo, y estamos promoviendo para tener una conferencia para familias el día 26 y 27 de abril, 2 días, viernes y sábados, donde el hermano Josué, yo y un par de amigos y predicadores que estamos dando conferencias en México sobre educación en el hogar, vamos a estar específicamente hablando acerca de cómo educar a nuestros hijos en el hogar. Entonces sé que por la distancia posiblemente puede ser una conferencia para que ustedes vengan y para que ustedes puedan considerar acompañarnos. Mañana voy a estar en una reunión con familias que educan en el hogar, ya ahí en Hermosillo, y el lunes voy a estar en otra reunión con pastores y algunas familias que quieren recibir un poquito de información sobre esto. Siempre que digo educar en el hogar y la gente no entiende qué es educar en el hogar, siempre hay preguntas y siempre hay caras raras, porque nosotros tenemos siempre la idea de defender. Nosotros también educamos en el hogar a nuestros hijos. Muchachito, ¿qué estás queriendo decir con eso? Entonces tenemos que explicar, cuando hablamos de qué es educar en el hogar, tenemos que explicar básicamente que hemos abrazado Deuteronomio 6 del 1 al 9 de manera literal. Es decir, como padres hemos tomado integralmente la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos están con nosotros 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el año están con nosotros aprendiendo del Señor. Nosotros somos sus discipuladores, nosotros somos sus maestros. Ellos están creciendo con nosotros y también por la gracia y la misericordia de Dios están aprendiendo a leer y matemáticas y otras cosas que posiblemente no aprendieran si ellos estuvieran en la escuela. Cuando digo esto, lo digo después de 10 años de que mis hijas no han pisado una escuela. Mis hijas no conocieron el sistema educativo tradicional de este país. Cuando yo escuché acerca de educar en casa, mi hija mayor tenía 2 años, hoy tiene 12 años, en unos días los cumplirá. Ella no conoció el kinder, ella no conoció la primaria. Por gracia de Dios y por un llamamiento tan claro, el Señor permitió que nosotros fuésemos sensibles a su voz, y después mi segunda hija pasó por la misma situación. Entonces, cuando hablamos de educar en el hogar, estamos haciendo esto con ellas, y después, por gracia de Dios, algunas familias en la congregación comenzaron a hacerlo. 2, 3, 8, 9, ahora pastoreo una iglesia donde más o menos 15 o 16 familias están haciendo lo mismo, y después, por gracia de Dios, me empezaron a invitar a otras ciudades a predicar de esto, a compartir de esto, y te das cuenta que simple y sencillamente es ir y distribuir esto que pareciera ser un chisme. Es decir,
estoy chismeando con otros lo que estamos haciendo en casa, los beneficios que estamos teniendo en casa, lo grande que Dios ha sido. ¿Por qué quiero ir a Proverbios esta tarde? La razón por la que quiero ir a Proverbios es porque para nosotros Proverbios ha sido un libro muy especial como familia. El hecho de ser un libro que desde que inicia te dice en el verso 7 un principio que brinca en cada línea, que brinca en cada capítulo de los próximos 31 que están ahí. Esto cautiva mi corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si el principio de la sabiduría es que nosotros temamos a Jehová, tú no puedes enseñar matemáticas antes que el temor a Jehová. Tú no puedes enseñar química antes que el temor a Jehová. Tú no puedes enseñar idiomas antes que el temor a Jehová. Porque el principio es que temas a Jehová. De hecho, cuando el principio está establecido y lo que estás enseñando es temer a Jehová, el resto viene de una manera natural. Y es un fluir. Es un fluir. Ahora, permítame simplemente decirle algo. El libro de Proverbios es un libro que te invita a ser enfático en aquello que tú estás haciendo. Te invita a considerar continuamente que la sabiduría, por un lado, es una gracia de Dios, por un lado es el entendimiento de Dios para cada área de nuestras vidas, pero por otro lado es el ímpetu tuyo y mío de ir verdaderamente a la sabiduría de Dios. Este año, cada año solemos dar un método bíblico para que la congregación lea la Biblia, y este año estamos usando un método donde leemos un proverbio diario por día, es decir, leemos otros capítulos, pero leemos un proverbio diario por día. Eso significa que vamos a leer 12 veces el libro de Proverbios este año. Lees el libro, si lees un proverbio diario, al 31 de enero tú leíste ya Proverbios, y entonces en febrero repetimos y solo los últimos 2 días leemos 2 capítulos, y lo vamos a hacer en marzo, y lo vamos a hacer en abril y en mayo. Finalmente le digo a la congregación en Mochis, hay tantas versiones hoy de la Biblia que pudieras leer en una versión distinta el libro de Proverbios cada mes, y eso va a enriquecer tu acercamiento a la sabiduría de Dios. Eso es algo que logramos hacerlo, como dijo el hermano Josué, porque nuestros hijos están con nosotros. El segundo reto que yo he tomado, y en el mes de mayo estábamos el hermano Josué y yo compartiendo en Córdoba, Veracruz, y me acompañó mi hija mayor, y el hermano Josué estaba hablando en una sesión sobre la grandeza, el beneficio de transcribir la Biblia. Y mientras estaba hablando de eso, yo le di un codazo a mi hija mayor y le dije, ¿cuándo vas a empezar a transcribir la Biblia? Y ella me miró con esa sonrisa simpática y con esos ojos tan grandes y me dijo, sí voy a empezar cuando tú me enseñes tu transcripción. A los pocos días que llegamos fuimos y compramos unas libretas, y tengo que admitir que ella comenzó primero la transcripción, y ella me decía, ya voy en Génesis 2, ya voy en Génesis 3, y más o menos cuando iba como en el 5 o 6 dije, no me puedo quedar atrás, tengo que comenzar a transcribir Biblia. Y recuerdo que me senté sobre esa libreta en blanco y dije, ¿por dónde empiezo? Y entonces dije, bueno, voy a tomar un camino distinto al que mi hija ha tomado. Soy pastor, tengo un llamado de Dios al ministerio. Voy a comenzar por las cartas pastorales. Y comencé a escribir Primera de Timoteo, y después comencé a escribir Segunda de Timoteo, y después comencé a escribir Tito. Y cuando estaba terminando Tito me detuve y dije algo entre mí. Nunca, de las muchas veces que había leído estas cartas, nunca tuve tanta riqueza hasta que tomé pluma en mano y hoja en blanco y comencé a dedicar 20 minutos al día tan solo a transcribir Biblia. Y entonces yo había terminado mis 3 cartas pastorales, pero mi hija iba como en Génesis 18.
Y comenzó una aventura que lo he dicho varias veces para a la congregación. Ha sido tan benéfico espiritualmente transcribir Biblia. Y después dije, ¿por dónde sigo? Y estaba predicando el libro de los Hechos en la congregación. Y entonces yo dije, ok, voy a seguir a Pablo y voy a comenzar a escribir las cartas como fueron escritas. Así que fui a Gálatas y terminé Gálatas. Y entendí Gálatas. Y después seguí a Primera Tesalonicenses y reconocí muchas cosas que no había visto antes. Y después seguí por Segunda de Tesalonicenses. Y después fui a Romanos para entender el Evangelio. Y yo dije, ¿dónde estaba toda esta riqueza? Querido hermano, está ahí en la Biblia. Pero es cuando doblegas tu corazón a la sabiduría de Dios que puedes llegar a tener un acercamiento que nunca antes has tenido. Para eso es el libro de Proverbios, nos brinda sabiduría. Hagamos un ejercicio porque estos proverbios son muy conocidos para nosotros. Yo digo una parte y usted dice la otra. ¿Sale? Más vale pájaro en mano. Dígalo, pues no sabemos que no. Más vale pájaro en mano, camarón que se duerme. Más vale viejo por conocido, perro que ladra, el que mucho se despide, el que no tranza. Ese se lo cantaron muy bien, ¿no? Ahora dense cuenta de algo. La cultura en la que vivimos está determinada por proverbios. La gente habla proverbios. Nos paramos de una fiesta, nos despedimos de una mesa, vamos a la otra, vamos acá agarré un pan, allá agarré una taza de café, aquí vi una rebanada de pastel sin dueño. Y de repente la gente dice, oye, como que ya vete, ¿no? Ya. Y usamos estos proverbios, al que a muchos se despide, pocas ganas tiene de irse. Mira, Proverbios es un libro que básicamente es un libro de dichos, de sentencias cortas. Es un libro que nos da sentencias cortas, pero que nosotros tenemos que reconocer son 100% bíblicas y a la vez son 100% prácticas. Y estos principios deberían afectar nuestra vida personal, y cuando afectan nuestra vida personal, entonces deberían afectar también nuestra vida familiar. Entonces Proverbios nos da no solamente una mentalidad bíblica, Proverbios nos da una cultura bíblica. De tal manera que así como empieza un proverbio mexicano o conocido para nosotros, nosotros deberíamos tener la capacidad en casa de iniciar proverbios bíblicos y de terminarlos sin que estuviéramos viendo las escrituras. ¿Cómo logras eso? Bueno, lo logras yendo a proverbios de una manera enfática, de una manera continua, de una manera radical. Y entonces en esa búsqueda nos dimos cuenta, por lo menos en casa, que Proverbios es el plan de estudio dado por Dios para levantar una generación con carácter piadoso y no solamente una generación conocedora de Dios. No solamente una generación que habla de conocer a Dios, sino una generación que tiene un énfasis hacia el carácter piadoso que Dios demanda de nosotros. Y cuando lo entiendes te das cuenta que Proverbios 1:7 es el corazón del libro. Todo inicia reconociendo que el principio de la sabiduría es temor al Señor. Los proverbios son dichos sencillos, pero que tienen un gran contenido para todo aquel que quiere vivir agradando al Señor. Te pregunto esta tarde, como padres, ¿nos preocupamos por la condición espiritual de nuestros hijos? Si tu respuesta es sí o tu respuesta es no, nuevamente abogo o nuevamente digo que si nuestro enfoque tan solo es temporal o trivial, jamás llegaremos a lo que el libro de Proverbios nos dice acerca de una vida guiada por la palabra de Dios, acerca de una vida que engendra el carácter de Dios en nuestros descendientes.
En muchos de estos proverbios encontramos un manual poderoso para padres que desean realmente ver a sus hijos crecer en la sabiduría de Dios. Muchos de estos principios están dados en forma de exhortaciones. Bueno, de hecho la palabra de Dios es una exhortación continua. De hecho la palabra de Dios tiene un tono autoritativo, no sé si te has dado cuenta. Recuerdo que en alguna ocasión, en una conferencia, bajé del púlpito y un hermano bien intencionado, yo no digo que no, pero un hermano bien intencionado me dice lo siguiente: oiga, hermano, como que usted predica con mucha autoridad, ¿no? Bájele. Y yo entendí eso. Yo le contesté, me salió lo González. Y le dije: mire, hermano, véngase para acá. Y dije: no es que meramente predique con mucha autoridad, es que predico la Biblia. Y la Biblia por sí sola es autoritativa. O sea, no le tengo que agregar. Por sí sola, la Biblia contiene un mensaje de autoridad. No matarás. O sea, ¿sí? No adulterarás. Busca primeramente el reino de Dios. O sea, no son consejos. No es una receta, no es así como opciones si lo quieres hacer. No, la tonalidad es una exhortación, es una autoridad. Vean conmigo los primeros versos, ahí en el capítulo 1, versos 2 al 6. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Aún en ellos encontramos promesas, es lo que te dicen estos versos, para los que obedecen. Miren el verso 33 del mismo capítulo. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá, ¿cómo? Tranquilo y sin temor del mal. Ahora, permítame decirle algo. Los proverbios a lo largo y ancho de los 31 capítulos hacen un contraste, y el contraste siempre es entre el sabio y el necio. A lo largo del libro usted va a encontrar al hombre sabio, al hombre necio, mayormente al joven, porque este es un libro escrito por un padre que quiere que su hijo adquiera sabiduría, y por esa razón está contrastando la vida del sabio y la vida del necio. La expresión necio en el libro puede significar varias cosas. A veces se traduce como tonto. A veces se traduce como bobo, como fatuo, como insensato o como fácilmente engañado. Eso es lo que para el libro de Proverbios es un necio, un tonto, un bobo, un fatuo, alguien que fácilmente es engañado, alguien que es insensato. Pero la palabra sabio significa la habilidad para adquirir sabiduría, inteligencia, diestro, astuto, avisado, excelente o prudente. Y cuando pensamos en todo esto, tenemos que reconocer que esto no se puede lograr sin la sabiduría de Dios. Sin la sabiduría de Dios. Sabiduría o necedad son impartidas por el Padre en los primeros años. Sabiduría o necedad son impartidas por los padres en los primeros años. En esos primeros años que Dios presta a tu vida, la bendición de hijos pequeños, es allí donde comienzas a impartir sabiduría o donde comienzas a impartir necedad. Y por esa razón nosotros deberíamos provocar en la familia escuchar el consejo de los padres. Que la voz de los padres sean escuchado, y mayormente que la voz de los padres, cuando es proclamada, sea palabra de Dios para la vida y para el corazón de sus hijos.
Mientras la necedad pueda corregirse, usted tiene que buscar hacerlo. Y estoy dando sentencias que si lees el libro de Proverbios lo entenderás. Mientras la necedad puede corregirse, usted debe buscar hacerlo. Hay varios proverbios que hablan de esta idea. Carga, pesar y ruina son el fruto de un hijo necio. Entonces nosotros reconocemos a lo largo del libro de Proverbios que hay un llamado para instruir a nuestras generaciones, a la generación que Dios nos ha dado, con el poder y la sabiduría de Dios. Pero ese poder y esa sabiduría de Dios para nuestras almas debe ser considerada como la tarea número 1 de padres piadosos, de padres que buscan dejar un legado perdurable a la vida de sus hijos. A veces mis hijas, cuando están divagando un poco, comienzan a decir qué les debo de heredar cuando me muera. Y algunas de ellas, la mediana o la mayor, comienzan a decir, pues cuando te mueras no te olvides y por favor deja apuntado que esto es mío. Y la otra está diciendo, no, y a mí déjame esto, y a mí déjame esto. Y siempre estoy diciéndoles, mira, yo puedo a lo mejor hacer eso o no hacerlo. Pero lo que quiero que entiendas es que el legado más grande no es lo que te puedo dejar de esa manera. El legado más grande es lo que te puedo enseñar día tras día cuando abrimos las Escrituras y vamos nuevamente a reconocer qué es lo que Dios demanda de nosotros. Entonces nosotros tenemos que llegar al punto de que este es nuestro llamado. Nosotros tenemos que llamar a nuestros hijos a la sabiduría que este libro nos llama. Entonces les voy a dar un recorrido rápido por el libro. No puedo detenerme, quisiera, pero no puedo. Pero hay varias cosas que el libro te dice que un padre debe hacer. Lo primero que tenemos es que un padre debe enseñar el temor de Dios. Proverbios 1:7, lo hemos mencionado varias veces. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el cimiento del libro. Todo cae o todo se levanta con este principio. Todo comienza o todo se derrumba con este principio. La vida misma no tiene sentido si no aprendemos y si no enseñamos que todo comienza con Dios. Tan importante es para el autor que en el capítulo 9, verso 10, lo vuelve a repetir. El principio de la sabiduría es temor de Jehová. Todo comienza con Dios. Hermanos, el resto es basura. La sabiduría de los hombres es basura. El resto es basura. Si nuestro cimiento no es Dios, si nuestra ancla no es Dios, si nuestro fundamento no es Dios, todo es basura. Si el fundamento es removido, dice el salmista, ¿qué le queda al hombre? No te queda nada, no me queda nada. Y lo dije la sesión pasada, este concepto del temor está tan menoscabado en nuestra era. La gente ha abrazado el concepto de que temor es reverencia y se ha olvidado de que temor también es pavor. Usted se acordará en unas décadas atrás de esta famosa calcomanía, y yo lo sé porque tenía librería y vendí muchas de esas calcomanías, pero yo ya le pedí perdón a Dios de ese pecado. La calcomanía decía algo como esto: sonríe, sonríe, Cristo te ama. Había calcomanías, había placas, había camisetas, había gorras. Pero yo he dicho lo siguiente: ¿por qué nunca vendí en esa librería una placa, una camiseta, una gorra que decía tiembla, Dios es fuego consumidor? ¿Por qué crees que no hubo nunca una como estas? ¿Por qué crees? Porque nadie la hubiera
comprado. Esa es la verdad. Entonces, pasamos de un concepto de suavizar el temor a Dios, y cuando el temor a Dios es suavizado, ¿qué le queda al justo si el fundamento ha sido removido? Lo que le queda al justo es comenzar a traer aditamentos a la vida cristiana que nada tienen que ver con el temor de Dios. Y nosotros comenzamos una carrera de tratar de ayudar a Dios cuando Dios no necesita nuestra ayuda. Entonces, como padres, antes de querer que nuestros hijos alcancen otra meta, antes de buscar que nuestros hijos comiencen a sobresalir o comiencen a brillar en esta generación, aquí está la más alta, la más grande, la más suprema meta que como padres debemos tener para ellos: que teman a Dios. ¿Por qué? Porque esta puerta, porque este camino abrirá la bendición de Dios sobre su vida. Estén con nosotros o no estén con nosotros, vivan con nosotros o no vivan con nosotros. Este es el legado más grande y maravilloso que nosotros podemos dejar para ellos. Vean Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero no solamente el temor de Dios se enseña, porque este pudiera ser el error que muchos cometemos. Hijo, te quiero enseñar cómo temer a Jehová. No, el temor de Jehová no solo se enseña, el temor de Jehová se modela. Ellos nos tienen que ver a nosotros modelar ese temor. Ellos nos tienen que ver a nosotros rendidos ante situaciones reales de la vida, diciendo: Señor, ten piedad de nosotros, sé propicio a nosotros que somos pecadores. Señor, estamos en una situación donde inminentemente todo parece que va a salir mal, pero venimos rendidos a ti, humillados a ti. Eso es modelar temor a Dios. Y cuando ellos te ven, y cuando ellos me ven actuar de esa manera, entonces saben que hemos pasado de ser buenos religiosos o buenos actores para ser gente que verdaderamente está temiendo a Dios en lo que estamos haciendo. Hace muchos años había una niña muy peculiar en la congregación. Y recuerdo que había llegado el momento de la cena del Señor, era primer domingo del mes y estábamos en el tiempo de la cena del Señor. Y recuerdo que ella vio salir a su papá del lugar donde estaba sentado para tomar la cena del Señor. Y observé este punto. La madre se quedó. El padre se levantó y salió por los elementos. Pero cuando el padre llegó a su asiento de nuevo, esta pequeña le dijo: sí, aquí sí, ¿verdad? Estás tomando la cena. Pero hace unos minutos cuando salíamos de casa estabas peleándote con mi mamá. El temor del Señor se puede enseñar de labios, pero si no es modelado, escucha bien esto, si no es modelado, vamos a curar a nuestros hijos contra el evangelio. ¿Sabes cuántos niños y adolescentes están curados contra el evangelio? Que no quieren saber absolutamente nada del evangelio porque sus padres no modelaron el evangelio.
No modelaron temor a Dios para sus vidas. Y ellos están diciendo, yo no quiero esta religión superflua, aburrida, sin poder de Dios. No me interesa. ¿Sabes cuánta gente hay de esa en la vida? Muchísima. Muchísima. Y por eso es que este libro te dice, comienza con el temor, pero no solo para otros, comienza contigo. Comienza contigo, comienza temiendo al Señor, y una vez que comienzas contigo, entonces enseña y modela a tus hijos este principio. Lo segundo que encuentro en este libro es, necesitamos enseñar a nuestros hijos a elegir sus amistades. Y usted no me permitirá mentir que esto es una de las cosas en las que un muchacho mayor resistencia tiene. Usted y yo pasamos por esos momentos y por esos días cuando papá y mamá nos dijo, esta amistad no te conviene. Y nadie diga amén, pero muchos de nosotros dijimos, papá no sabe absolutamente nada. Mamá no sabe absolutamente nada, está pasada de moda, qué aburridos son. Ya pasamos por ahí, ¿cierto? Sin embargo, los años transcurren y cuando nuestros hijos nacen y vienen a nuestra familia y nosotros ahora tenemos esta responsabilidad y les decimos, Juanito no te conviene. De repente te cae el 20, yo ya viví esta telenovela. No más que el actor principal era otro, yo estaba en otra posición. Y entonces nos cae el 20. Mira lo que dice Proverbios 1:10. Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Proverbios 1:10, no consientas. Nuevamente esta es una enseñanza que se repite en todo el libro de Proverbios. Una gran cantidad de jóvenes han sido seducidos por sus amistades, porque nosotros como padres no los preparamos para estos días de distracción. No los preparamos para estos días donde fueron atraídos y seducidos por una generación que Pablo la describió hace muchos años como una generación perversa y corrompida. Y las cosas no han cambiado. Me gusta el concepto que el hermano Josué tiene de sociedad. Él no dice sociedad, él dice suciedad. Y nuestros hijos están allí, y al menos que nosotros hayamos enseñado este sentido, es que ellos podrán saber decir no y decir sí cuando tengan que hacerlo. Salomón nos muestra en este libro que el padre debe advertir a sus hijos de no rodearse de personas cuyo deleite está en hacer el mal. Nuevamente, de acuerdo al concepto paulino, la luz y las tinieblas no tienen compañerismo. Sin embargo, no podemos negar que hay una atracción en cierto momento de nuestras vidas, y nunca la atracción es hacia lo bueno. Siempre la atracción es hacia lo malo. Y esto nos comunica una y otra vez que somos pecadores, que estamos inclinados hacia el mal, que estamos inclinados hacia lo que es corrupto, hacia lo que desagrada a Dios. Y por esa razón es que tenemos que ser enfáticos. Número 3, enseña a tus hijos a controlar su cuerpo. Observa lo que dice Proverbios 2, versos 16 al 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. La mujer extraña en este capítulo es una extranjera. Específicamente en Proverbios 5 al 7 es una prostituta. Está caracterizada por su inmoralidad y por su falta continua a los votos matrimoniales. Al referirse a una casa inclinada hacia la muerte, se refiere a la posibilidad de contraer enfermedades o recibir el castigo de Dios.
Los próximos capítulos en el libro están llenos de advertencia en cuanto a este tipo de mujeres, capítulo 5 y capítulo 7. Y nuevamente, como padres, somos llamados a enseñar a nuestros hijos dominio propio. Y esto no solo en el aspecto sexual. A veces cuando pensamos en ese dominio propio, el que la Biblia nos llama, llegamos a pensar que tan solo habla de índole sexual. Pero si nosotros fallamos en enseñar dominio propio a nuestros hijos en el hogar, posiblemente ellos fracasarán en ese particular. Y el resultado de ello puede ser catastrófico. Observemos algunas cosas donde puedes enseñar dominio propio. La comida. Su acercamiento a las redes sociales, los dispositivos electrónicos, las películas. O sea, si tú no estás enseñando dominio propio, tú le estás diciendo a tu hijo: puedes hacer lo que bien te venga en gana. Hay una lucha continua por parte de Satanás, el mundo y nuestra propia carne para destruir continuamente nuestra integridad en este particular y así poder desfragmentar futuras generaciones. Estaba en una plática con un pastor amigo mío y su hijo estaba allí, un adolescente, y frente de nosotros estaba un general del ejército americano, recién retirado, un hombre de mucho tiempo en la milicia. Y yo veía que este hombre miraba al hijo de mi amigo y lo miraba varias veces. Y yo decía: ¿qué está observando? Finalmente, cuando habíamos platicado y habíamos cenado, llegó el momento de despedirnos. Y entonces este hombre de edad, este general retirado del ejército, le dice al jovencito de 12 o 13 años: ¿te gusta mucho el pan, verdad? Y el chico dice: sí, ¿cómo lo sabes? Entonces le dice a mi amigo: tienes que ayudar a tu hijo con el dominio propio. Él no solo se comió la cesta que estaba a su lado de la mesa, también vino y se comió la nuestra. Yo dije: ¿cómo un hombre que estaba hablando con otros dos hombres y habíamos otros en esa mesa y allá tenían una plática y aquí teníamos otra plática, pudo observar eso? Es que si enseñamos dominio propio, vamos a comenzar a ver que una de las faltas y fallas mayores que la gente tiene es falta de dominio propio con muchos aspectos de su vida. Y nosotros estamos enfrentando una sociedad hipersexualizada. Y si nosotros no levantamos el estandarte del dominio propio, de la pureza moral, de la pureza sexual, como en muchos casos no está haciendo, comenzaremos a ver cómo muchos jóvenes están decidiendo no honrar al Señor en ese particular de sus vidas. Entonces comienza en el hogar. Necesitamos levantar el estandarte del dominio propio. Cuarto, enseña a tus hijos a guardar su mente. Enseña a tus hijos a guardar su mente. Proverbios 3:4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Guarda el corazón. Desde el verso 1 del capítulo 3, la sentencia de el escritor de este libro, de Salomón, es guardar el corazón. Guardar se refiere a obedecer. Es decir, nosotros tenemos que mostrarle a nuestros hijos la importancia de obedecer las Escrituras, de obedecer estos mandamientos. El llamado es atar esta gracia y esta verdad a nuestro cuello y escribirlas en nuestro corazón. Y corazón aquí no es el órgano que bombea sangre, corazón aquí es
el asiento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad. Es decir, nosotros deberíamos considerar con ahínco que todo esto sea una realidad, que la mente de nuestros hijos sea guardada. A veces, mientras nosotros leemos la Biblia en casa, nos encontramos con pasajes que nuestras hijas no están listas para entender cabalmente, como la violación de Dina, por ejemplo. O cómo es que en algunos pasajes de las Escrituras encuentras que las hijas de Lot tuvieron relaciones con él, ¿se acuerdan? Y de ahí vinieron los amonitas y los moabitas. Y de repente nuestras hijas cuando leen esto ¿esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Y nosotros nunca vamos más allá de donde nosotros sabemos que ellas no están capacitadas para ir más allá. Y entonces siempre sale una o la otra. Ay, hermana, ¿por qué preguntas eso? Lo que quiere decir es que un día esta hija tenía mucho frío y durmió con su papá. Pero al otro día la otra hija tuvo mucho frío y por eso durmió con su papá. Yo sé que eso no es lo que la Biblia quiere decir. Pero como padre, yo necesito guardar su mente en este momento. Solo en este momento. ¿Por qué? Porque es una niña de 8 años. Llegará el momento en el que lo entienda. Sin embargo, vivimos en una cultura hipersexualizada, como decía el hermano Josué hace unos momentos, donde el sexo es presentado de una manera tan grotesca, tan asquerosa. Y cuando eso es elevado, entonces la imagen divina que hay en las Escrituras es completamente menoscabada. Entonces, mientras te sea posible, guarda sus corazones, guarda sus mentes de una manera sana. 5, enseña a tus hijos a administrar su dinero. Proverbios 3, 9, 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El dinero juega un papel muy importante en la vida. Sí es necesario para nuestro sustento, pero su propósito no solo es para mantenimiento y sustento propio. Parte del propósito de Dios para el manejo de nuestras finanzas es que avancemos, y en su diseño está nuestro dar generoso para su obra. ¿Cómo logramos que nuestros hijos aprendan estos principios? ¿Cómo logramos que ellos sepan qué es semilla y qué es pan? Bueno, tienes que tomar el tiempo para enseñarlo. La semilla se siembra, el pan se come. ¿Qué porción de lo que tus hijos pueden recibir o administrar? Ellos comienzan a decir, esto es del Señor, esto lo voy a usar para bendecir a otros, esto lo voy a usar para comprarme, no sé. A veces los niños compran cosas tan innecesarias. Sin embargo, nosotros tenemos que apreciar la importancia que Proverbios nos dice aquí. La realidad es que todas nuestras finanzas, queridos hermanos, todas absolutamente le pertenecen a Dios. Pero Él nos da libertad para que nosotros bendigamos a otros, demos para la obra del Señor, demos de forma generosa o de forma mezquina. Esa es la realidad. Ahora que salió ese billete de 500 pesos, que ya no sabemos si parece de 20 o es de 500, te encontrabas cada meme en las redes sociales, ¿no? Desde la hermana que estaba desmayada fuera de la iglesia porque ella quería dar 20 pesos, pero se le fue el de 500, ¿no? Y decía, oh, no puede ser, dice, di el de 500 y me quedé con el de 20. Y te encontrabas estos chistes por todos lados. Pero mira qué bendición cuando entiendes que en ese dar de Dios para nosotros estamos mostrando a ellos
mostrando a ellos la bendición de poder administrar el dinero que Dios nos bendice, el dinero que está en nuestra bolsa, que está en una cuenta bancaria, y que ellos puedan ver que en ese dar, en esa bendición que Dios nos da, esta libertad que nosotros tenemos para hacerlo puede ser algo de tanta bendición para ellos. El año pasado tuve la bendición de estar en el Perú en una conferencia y iba acompañando a otro pastor, y un hijo de este pastor iba con nosotros en este viaje. Tuvimos que hacer algunos trámites en el aeropuerto de México, y entonces él me pidió un favor y me dijo: sabes que no voy a alcanzar a hacer todo esto, necesito que esta cantidad de pesos mexicanos la conviertas a dólares. Entonces ve y busca el precio, y no tienes mucho tiempo. Eran como 10 para las 12 de la noche, y normalmente las casas de cambio estaban por cerrar en 10 minutos. Así que rápidamente tuve que hacer una transacción de una cantidad fuerte. Yo sabía cuánto es lo que él llevaba en su bolso para este viaje, y sin embargo me bendijo tanto lo que voy a contarte. Cuando estábamos terminando la conferencia, era tanta la gente que estaba viniendo a darnos las gracias, que me dijo: necesitamos movernos, tú tienes que predicar en 2 horas en otro lugar y no vamos a llegar allá si no nos vamos. Vayámonos caminando y en el camino pidamos el Uber. Y esto fue lo que hicimos, comenzamos a caminar. Pero detrás de nosotros vino un hermano corriendo con lágrimas, y él nos decía: hermanos, no se van a quedar a comer. No, dice este pastor, el pastor tiene un compromiso de predicar y yo lo voy a acompañar, y allá nos están esperando con comida. Entonces este hombre saca su billetera. Cuando saca su billetera, saca como unos 40 soles, no llega a ser 600 pesos para nosotros en moneda nacional. Y entonces dice: hermanos, Dios puso en mi corazón que yo los tenía que invitar a comer. Ay, hermano, le dice el otro, no podemos, tenemos este compromiso. Entonces saca su dinero y le dice: hermanos, por favor, tomen esto como una bendición de Dios por lo que ustedes están haciendo. Y yo y él cruzamos miradas, porque yo había hecho sus pesos dólares y yo sabía cuánto ese hombre había traído para este viaje. Y yo dije en mi mente: ¿qué vas a hacer? Él toma el dinero y le dice: hermano, gracias, con todo nuestro corazón te damos las gracias. Lo pone en su bolso, y cuando se va me dice: ¿tú crees que yo le iba a robar la bendición de dar? Alguien pudiera decir: pero si este hombre traía mucho más dinero. Sí, pero entiende el principio de Dios. Nadie le dijo a este hombre peruano que necesitábamos dinero para comer. Me dice: ¿tú crees que le iba a robar la bendición de Dios de dar? Nosotros tenemos que enseñar eso a nuestros hijos. Y no estoy hablando, hermano, solo de dar a la iglesia, como algunos piensan que cuando un pastor habla de esto está queriendo traer beneficio, o como decimos en México, agua para su molino. No tiene que ver solamente con eso. Hay tantas maneras de bendecir a la gente y de extender la misericordia, el amor de Dios al desvalido. Número 6, enseña a tus hijos a amar al prójimo. Proverbios 3, 27 al 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Siempre en un rincón de mi carro hay monedas. La feria que siempre obtengo de alguna transacción económica, yo llego y la pongo ahí. Casi siempre tiene el propósito de usarse para comprar un café.
Pero de repente nos encontramos a algún necesitado en la calle. Y siempre que vamos llegando hay una vocecita en mi carro que me dice: usa tus monedas. Yo siempre estoy pensando, nunca sé cuánto hay. A veces hay poquito, pero a veces las monedas se van acumulando y acumulando y acumulando. Y yo siempre hago esta pregunta: ¿todo? Porque de manera natural nosotros somos duros. Humanamente nosotros somos duros. Pero cuando se trata del prójimo, de amarlo y de enseñar a nuestros hijos a hacer esto, tenemos que caminar la segunda milla. Séptimo, no tengo tiempo. Enseña a tus hijos a obedecer. Proverbios 4, 10 al 11. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Hay un principio en la Escritura, usted lo conoce, es el primer mandamiento con promesa: honrar a los padres. La bendición de ese mandamiento es doble: larga vida y buena vida. Son las dos bendiciones que hay en ese mandamiento. Pablo vuelve a hacer uso de ello en Efesios 6, del 1 al 2. He conocido un par de ancianos que cuando se expresan de sus padres, lo hacen con tanta honra. Unos meses antes de que mi abuela materna muriera, vivió en casa de mis padres en Los Mochis. Y cuando ella estuvo con nosotros, quizás sus padres habían muerto 50, no lo sé, 40 años atrás. Pero cuando ella hablaba de ellos, era tal la honra con la que hablaba de ellos. Y miren que la enterramos de 95 años. He estado en un par de funerales donde enterramos ancianitos de esa calaña o un poquito más. Y siempre hago esta pregunta a los hijos o a los nietos: ¿podrías decirme cuál era el trato de tu abuela o de tu abuelo hacia sus padres? ¿Y qué creen que es la respuesta siempre? Era increíble el respeto que le tenía, era increíble la forma como los valoraba, era increíble. Buena vida, larga vida. Entonces necesitamos enseñar a nuestros hijos a obedecer, a honrar. Número 8, enseña a tus hijos a usar bien las palabras. Proverbios 4, 24. Enseña a tus hijos a usar bien las palabras. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Enseña a tus hijos a usar de forma adecuada su boca, su lengua. Este es un principio que necesitamos apreciar desde el libro de Proverbios. Número 9. Enseña a tus hijos el valor del matrimonio. Ya el hermano Josué habló mucho de esto en la sesión anterior, pero ustedes pueden tomar Proverbios 5, 15, 19. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿De qué habla este proverbio? Habla de valorar el regalo de la intimidad en la vida matrimonial. Por favor, no cometan el error de un buen intencionado pastor ya anciano que un día llegó con este texto y estaba haciendo algo no grato, pero lo voy a decir.
Me dijo, aquí dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Entonces, por ahí escuché, me dice, que es bueno beberse los orines. Y entonces, después leí este proverbio y estoy haciendo orinoterapia. No, el pasaje no habla de orinoterapia. El pasaje habla de que el hombre encuentra placer sexual con su esposa. Habla de la intimidad. Pero esa intimidad y este valor precioso que el matrimonio tiene, nosotros tenemos que mostrarlo a nuestros hijos. Ya Jairo habló mucho de esto ayer, ya el hermano Josué habló mucho de esto esta tarde. Pero somos nosotros los que tenemos que nuevamente enseñarles, mostrarles el valor del matrimonio a nuestros hijos y nuevamente lo decimos, modelarles. Modelarles. Número 10. Mira, tan importante es que lo modeles. Ahora tengo en casa una bebita de 5 meses. Y hace unos 2 o 3 días, esta bebita nos estaba viendo a mí y a su mamá, y yo estaba saliendo para ir a la iglesia a una reunión. Ellas no me iban a acompañar a esa reunión, pero yo me estaba despidiendo de mi esposa y le di un abrazo y le estaba dando un beso. Y en un momento ambos volteamos al lugar donde nuestra pequeña de 5 meses estaba. Nos estaba viendo, y cuando nos estaba viendo comenzó a sonreír. Yo le dije, no puede ser, a ver, vamos otra vez, me voy a regresar, le dije, me voy a ir y voy a regresar y te voy a volver y vamos a ver qué sucede. Y lo volvimos a repetir, como dijo Jairo ayer, yo aproveché el momento, ¿verdad? Lo volvimos a repetir, y cuando lo volvimos a repetir, ¿qué creen? Ella nos estaba viendo y estaba sonriendo. Nosotros tenemos que afirmar a nuestros hijos en el valor del matrimonio. Les tenemos que decir sí se puede, les tenemos que decir sí es viable, sí es posible con el favor y el poder de Dios. Y finalmente llego al número 10. Enséñale a tus hijos el valor del trabajo. El valor del trabajo. Proverbios 6 del 6 al 8. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El trabajo diligente es otra de esas tareas que nos toca a nosotros como padres mostrar al corazón de nuestros hijos. Según Proverbios, lo contrario a ser un trabajador diligente es ser un haragán. En una cultura donde tanto se habla de los ninis, ¿has escuchado ese término? Ni estudian, ni trabajan. Nosotros tenemos que seguir modelando para nuestros hijos la necesidad que ellos tienen de ser trabajadores diligentes. Y puedes enriquecer mucho más tu estudio del libro de Proverbios si lees estos pasajes. Tan solo te di como una pista sobre la cual puedes andar, y vas a encontrar más y más proverbios que pueden ayudarte, que pueden aportar a eso. No sé si fue aquí, no sé si fue en otra conferencia. Yo uso este libro para estudiar proverbios con mi familia. Tengo unos cuantos del número 2, que es Proverbios 16 al 23. No tengo el libro 1, no sé si lo compartí con ustedes en alguna de las ocasiones, pero básicamente tomas una pequeña porción de Proverbios, lees esta lección que está aquí y después haces unas cuantas preguntas, y después nosotros como familia oramos sobre este proverbio. 110 días de devocionales en Proverbios 16 al 23. Nosotros tardamos para tener la traducción de este libro como 1 año, así que yo hice 2 veces, pasé a mi familia de Proverbios 1 a 15, y cuando nosotros regresamos la segunda vuelta era algo así como, ¿ya pasamos por aquí? Y te das cuenta que la sabiduría de Dios es esta: mientras más cavas, más encuentras. Cuando vas a Proverbios, somos como estos mineros que vas con guingo y con pico. Mientras más picas
la piedra que está ahí, mayor riqueza hay para tu vida. Acércate así al libro de Proverbios, con guingo y con pico, para poder obtener de él la riqueza. Y cuando la obtienes te das cuenta que las joyas que hay ahí son mucho más preciosas de lo que has creído. Señor, ayúdanos a inclinar nuestro corazón hacia tu sabiduría. Ayúdanos a venir rendidos, postrados delante de ti. Ayúdanos a despreciar la sabiduría de este mundo y valorar increíblemente la sabiduría que tú nos das. Pedimos todo esto en tu nombre y te damos gracias. Amén.